Bienvenidos una vez más a la clase de Liderazgo para la Comunidad 2, donde estamos ya por concluir, estamos ya en la recta final del avance de este módulo y estamos tocando los temas que conciernen a los principios y valores cristianos respecto a la visión de Dios que tiene para el liderazgo. Y hemos estado tocando temas muy importantes durante el avance y el recorrido de esta materia y sobre todo de esta recta final. Los principios y valores nos van a ayudar bastante a marcar a dónde vamos a llegar. Recordemos que el líder tiene que tener una meta a la cual va a llegar y no solo va a llegar, sino que va a llevar a muchos con él. Estas metas tendrán que estar basadas en los principios bíblicos y sobre todo en el plan y propósito de Dios que tiene para el liderazgo. Recordemos que tenemos una misión que Dios nos ha dejado en Mateo 28:19. Es la gran comisión que nosotros tenemos que cumplir. Y para ello es que se ha establecido la iglesia y se ha levantado también muchos líderes. Y no solo dentro de la iglesia, como hemos visto en el avance de la materia, hemos podido ver líderes que han impactado a nivel social, cultural y por supuesto a nivel espiritual, que es dentro de la iglesia. Vamos a tocar algo que es muy importante para cualquier líder, y no solo para el líder, sino para cualquier cristiano que quiera hacer la voluntad de Dios. Vamos a tocar el tema de la oración y el liderazgo. Recordemos que la oración es un requisito imprescindible para nuestra vida espiritual y por ende, si estamos buscando tener un liderazgo espiritual, va a ser una parte muy importante en el desarrollo de nuestro liderazgo. Vamos a continuar con este avance y vamos a ver lo importante e imprescindible que va a ser este principio, valor y mandamiento para el líder, que es la oración. Vamos a ver el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, donde dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En este versículo Pablo nos está instando a orar en todo tiempo, por todos, por cada situación, por lo que esté pasando, por todo, ¿no? También tenemos otro versículo que nos dice orad sin cesar, ¿no? Que todo el tiempo nosotros estemos en esa comunión con el Señor. Recordemos que el líder espiritual va a ser aquel que guíe a muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y aquel que guía tiene que ser el ejemplo de lo que se pide hacer. Él es el primero que tiene que hacer. Y vamos a hallar también en este proceso que muchas veces no es fácil poder cumplir este requisito tan imprescindible como lo es la oración, ¿verdad? Vamos a ver que muchas veces va a ser pesado, que va a ser complicado, que va a ser un proceso de hacer disciplina de la oración, ¿verdad? Entonces, esta disciplina tiene que estar muy implantada en el líder cristiano, sobre todo en el líder espiritual. Recordemos que nuestro Señor Jesús nos pone como ejemplo, ¿no? Él se apartaba largas horas de la noche a estar a solas con el Padre. Siendo Él el mismo Dios en la tierra, buscaba tener estos momentos de oración. Muchas veces dice el autor Oswald Sanders que para nosotros va a ser difícil poder crear este hábito o disciplina de oración. No solamente para el cristiano de a pie, sino para aquellos que son líderes y que están apuntando a poder realizar las grandes obras del Señor, como hemos visto en el otro principio, que era tener una ambición honorable, es esperar grandes cosas de Dios. Pero para poder esperar grandes cosas de Él, también vamos a tener que pasar mucho tiempo con Él, ¿no? Entonces, para el líder que siempre está muchas veces ocupado con tantas actividades dentro y fuera de la iglesia, a veces un obstáculo que más bien sería un pretexto es el tiempo. Vamos a estar viendo también el ejemplo de Martín Lutero, que él tenía muchas responsabilidades en aquel tiempo de la Reforma, que tenía que enseñar, que ministrar, que viajar, que visitar. Y hay algo muy interesante que nos va a hablar el líder. Para Martín Lutero, una carga extra de obligaciones era una razón para orar más, no menos.
De sus planes para el día siguiente solía decir trabajar, trabajar, trabajar desde temprano hasta tarde. En realidad tengo tanto que hacer que voy a pasar las 3 primeras horas en oración. Entonces, para Martín Lutero, cada vez que se presentaban más responsabilidades o trabajo, resultaba que tenía que hacer el mismo tiempo de oración o más para poder realizar sus tareas. Esto era muy importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Así que si Martín Lutero estaba siempre ocupado y oraba, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos la tendencia muchas veces, hermanos, a decir que el tiempo no alcanza, ¿no? Porque tenemos un sinfín de cosas que hacer en el día. Sin embargo, vamos a tomar el ejemplo de Martín Lutero, que era un hombre muy ocupado en ese tiempo y sacaba tiempo para orar. Entonces, lo primero que vamos a poder tomar en cuenta para este principio de la oración en el liderazgo es poner prioridades, ¿no? De diferenciar las prioridades de lo urgente. Y en este sentido, tal vez hay muchas responsabilidades que el líder cristiano o el líder espiritual tiene que cumplir y asumir. Hay muchas responsabilidades, va a tener que invertir mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo. Sin embargo, va a ser igual de importante, pero más aún, una prioridad: orar, desarrollar la vida espiritual, ¿no? Va a ser una prioridad más allá que una urgencia, ¿no? Entonces va a ser el primer punto que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder entrar en esta disciplina tan importante para el líder cristiano, que es la vida de oración. En segundo lugar, debemos aprender que la oración es lo que nos va a ayudar a renovar hasta nuestras fuerzas espirituales. Recordemos que después de las oraciones es donde más el Señor y el Espíritu Santo obraba a través de los profetas, a través de los líderes de la iglesia primitiva, a través de los reyes, ¿no? Recordemos un ejemplo muy importante, hermanos, de la primera lección que vimos, que era la fe en el liderazgo. Abraham Lincoln pasaba tiempo de oración a solas con Dios para tomar las decisiones más importantes y para afrontar una situación tan complicada como la que estaba viviendo Estados Unidos en ese tiempo. Se vivió una de las peores guerras civiles en ese tiempo y Abraham Lincoln pudo sobrellevarlo a través del poder de la oración. Entonces, ¿qué es lo que nos va a renovar las fuerzas? ¿Qué es lo que nos va a dar lucidez incluso para tomar buenas decisiones? Va a ser la oración. Recordemos, el primer principio es hacer de la oración nuestra prioridad. La segunda es que la oración va a ser la que nos va a fortalecer. La oración es necesaria en el líder cristiano. Y también vamos a tomar en cuenta un tercer punto. Podemos conocer y saber la voluntad de Dios a través de la oración. Recordemos que nosotros, de los que estamos con esta ambición honorable de cumplir los propósitos de Dios y poner nuestra vida al servicio de Él para grandes cosas y propósitos, vamos a llevar con nosotros mucha gente, ¿verdad? Estamos no solamente llevando mucha gente, sino que estamos formando futuros líderes y vamos a tener que ser ejemplo desde esa disciplina, la oración en el liderazgo. Con ella, por tercer lugar, vamos a poder conocer la voluntad de Dios para nosotros y para aquellos que nos están siguiendo. Estas son 3 bases que nos van a ayudar a hacer de la oración una disciplina. Amén. Recordemos que mientras más cargas tengamos, es más razón para pasar tiempo en oración con el Señor, ¿no? Hay algo muy interesante que decía un autor anónimo y lo vamos a leer. La oración mueve el brazo que mueve al mundo para que venga la salvación. Entonces va a ser otro principio muy importante, imprescindible, imperativo e infaltable en el líder cristiano, en el líder espiritual, la oración. Vamos a hacer un hábito, una disciplina, una prioridad de la oración, para que podamos estar fuertes espiritualmente y afrontar todo lo que demanda el liderazgo y por supuesto para conocer la voluntad de Dios en cada paso que demos hacia la meta a la cual hemos sido llamados.
Así que les animo en el Señor a que nosotros podamos estar firmes en la oración y hagamos rogativas, acciones de gracias, que podamos levantar altares de oración para nosotros, para los que estamos formando, para los que nos siguen y sobre todo para que el Señor pueda hacer su voluntad a través de nuestras vidas. Muchas gracias y estamos concluyendo de esta manera este curso tan importante que es cómo formar líderes comunitarios, cómo ser líderes alrededor de nosotros, cómo tener un liderazgo de éxito, los principios, valores y la visión de Dios para el liderazgo. Hemos pasado esta materia que es liderazgo para la comunidad 2. Que el Señor siga formando, levantando líderes de impacto social, cultural y espiritual en esta generación. No olvidemos estos principios tan básicos, pero tan importantes que nos hemos estado planteando y todo el avance de esta materia, para que lo podamos poner en práctica y Dios pueda glorificarse a través de cada una de las vidas que ha pasado este curso. Que Dios los bendiga y hasta otra oportunidad. Hemos concluido el módulo de liderazgo para la comunidad 2.